Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Café Psicoanalítico. Espero estén pasando una buena tarde de jueves. Y bueno, hoy continuamos con este mes que hemos llevado una temática dentro de Lacan, y hoy en específico hablamos de narcisismo e identificación. Bueno, mi nombre es Octavio y me permito aquí presentarles, pasarles la voz, mejor dicho, a mis compañeros para que también se presenten. Hola, mi nombre es Betsabea, un placer saludarlos en esta tarde. Hola, buenas tardes, yo soy Domingo, bienvenidos a un programa muy narcisista. Y pues precisamente hoy abordamos ese tema y ya manejamos ahí en la publicidad un mito, a lo mejor, una historia que se ha repetido a base de muchas culturas, muchas épocas, y sin embargo pues todavía se tiene, aunque no se conozca exactamente el concepto, sí se tiene una referencia cuando mencionas tal persona es muy narcisista, ¿no? O tal persona a lo mejor es muy egocéntrica y ya por eso lo empiezas a empatar con el narcisismo. Sin embargo, veremos que tienen muchas más concepciones, abordaremos un poco de teoría, por supuesto, lacaniana, sin dejar de tocar a lo mejor algunas referencias de otras, como en este caso Freud, que bueno, Lacan estuvo ahí colaborando para también hacer este empate de teorías. Pero bueno, a fin de cuentas, ahí dejamos una pregunta entredicho, ¿no? Narciso se enamora, o así lo ven el mito, Narciso se enamora de su propio reflejo, ¿no? Del espejo que a fin de cuentas hace el agua. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que él está viendo o de qué es de lo que se enamora, ¿no? Que sería la pregunta ahí base, porque si sabemos que se enamora de sí mismo, ¿qué es lo que le representa a él eso? ¿O qué le quiere decir su propia imagen? Entonces con este preámbulo yo creo que iniciamos, y bueno, vamos a ver todos estos conceptos ahí mismo o subconceptos del narcisismo. Bueno, vamos a darle una explicación. Entonces, como tal, este es el tema de hoy. Esperemos ahí que dejen sus comentarios en el chat para que se comuniquen, saludos, dudas, demás. Y bueno, también aprovechando de publicidad, pues bueno, chequen la página de Facebook, www.facebook.com, Café Psicoanalítico Radio, donde ya les avisamos la semana pasada, están subiendo programas que ya habíamos transmitido previamente a lo largo de este año, ya son un poco más actuales, entonces para que tengan su doble ración o su doble dosis de café, lo chequen ahí a principios de semana, y bueno, el jueves aquí en vivo en Radio Morir o mediosrm.com, cualquiera de los dos links. Para comenzar tenemos que ver de dónde viene la palabra narcisismo. El psicoanálisis usa mucha mitología y lo compara como una manera de entenderlo. Si entendemos el drama que sucede en la mitología, vamos a entender lo que pasa con los personajes en la vida real o con las personas. Entonces el mito de Narciso es donde se cuenta que se veía tanto en el espejo o en el agua que se llega a enamorar de su imagen hasta que lo lleva a la muerte, porque no dejaba de verse en el espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se la pasa viendo siempre hacia su interior, o sea, está muy narcisizado, entonces puede llegar a la muerte, pero en este caso a la muerte psíquica. Puede perder contacto con la realidad y entonces por ahí vendría la locura. Este término aparece por primera vez en 1910 con Freud, y él menciona que el narcisismo está impreso de la investidura libidinal, y de tal manera que esta investidura, digamos que está formada o constituye al yo. Después de esto menciona que tiene relación con el amor objetal, y este amor objetal nos ayudaría a entender por qué Narciso se enamora de sí mismo. Precisamente se ve tanto, pero no se ve como sí, sino se ve como un otro, como un objeto de deseo, y en él desborda o deja fluir toda la libido, y es lo que lo lleva a no considerar que no hay nadie más bello que él, vaya. Digamos que se toma al yo como objeto, y es por eso que la persona se puede amar a sí mismo. Pero también, para poder amar a otros, se tiene que amar primero uno mismo. Entonces a esta etapa se le llama narcisismo primario. Primero la persona tiene que tener toda esa energía libidinal adentro de sí y apropiarse de su persona, de su cuerpo, de sus pensamientos, para después poder depositarle esta energía libidinal a otros objetos. Y así ya pasaría al narcisismo secundario. Sí, que exactamente se hace esta división,
Y ahorita como nota, ya Domingo hablaba de esta como locura, ¿no? Que se puede llegar, porque hay dos mitos de Narciso, donde de alguna manera podría decirse que llega como a la inanición, ¿no? En donde a base de él crear su propio reflejo, o sí, crearlo, porque obviamente está utilizando un objeto, entonces ya aquí se deja un referente, ¿no? Y pues también enamorarse o poner toda la carga libidinal en el objeto, ¿no? Entonces llega esta muerte psíquica, y muerte psíquica que empatamos con la psicosis, a fin de cuentas. Pero sin embargo, el narcisismo no es preferente a una estructura, hablando de las estructuras que conocemos, ¿no? La neurosis, la psicosis, la perversión, la misma histeria, ¿no? Incluso el borde o limítrofe. Si abordáramos a lo mejor tres de estas que a lo mejor consideramos principales, o así algunos estudios lo hacen, neurosis, psicosis y perversión, no es característica de una, porque mucho tiempo se decía, bueno, es que el perverso ya por consecuencia es narcisista, ¿no? Y entonces como que se dejaba que el neurótico y el psicótico pues no lo fueran. Y sin embargo aquí nos da un abordaje, por decir la parte que está diciendo ya Domingo, pues bueno, sobre la psicosis, ¿no? Y Freud también lo establece mucho tiempo sobre la neurosis, que decía, ¿por qué escoge a lo mejor ser obsesivo? ¿Por qué otro escoge ser paranoico? ¿Por qué escoge etcétera, 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 ¿no? Y él ponía esta pregunta al aire de decir, como en qué punto sucede esto, y eso es a lo que ya empezamos a hacer referencia con el narcisismo primario y el narcisismo secundario. Entonces no es exactamente de una estructura perteneciente, pero sin embargo se puede presentar en diferentes, digamos, versiones, ¿no? Y también magnitudes. Entonces ahí íbamos como este narcisismo primario, pues que tenía que tener la persona, que de alguna manera depositaba este deseo en el otro, pero el deseo también retornaba, ¿no? Entonces, si habláramos de un psicótico, pues era un objeto que no iba a estar inanimado, ¿no? O en él mismo, de alguna manera también que sonara un poquito perversa, ahí como dice Domingo, ¿no? Pues hay que amarse a uno para después amar al otro, ¿no? Entonces ya hasta podría sonar un poco egoísta el primero amarte a ti y después ver si puedes amar al otro, ¿no? Porque ya era como si puedo, ya veré, ¿no? Entonces, en este caso, pues vemos que ahí va habiendo diferencia en las estructuras, pero sin embargo, hay un narcisismo que tiene que estar como para la constitución de la misma imagen de la persona. Y aquí es donde entra la otra imagen y que ya iremos explicando poco a poco, ¿no? Hasta con un poco el estadio del espejo. E incluso los ideales, el yo ideal y el ideal del yo. Sí, de hecho, él menciona que Lacan menciona que este narcisismo está compuesto de un autoerotismo o de un erotismo, y precisamente este erotismo tiene que ver con el placer que me causa el verme a mí mismo. Y esto nos ayudaría a entender de pronto por qué muchas personas tienden a verse en el espejo mucho tiempo o estarse arreglando. En realidad es un autoerotismo o están enamorados de sí mismo, y tiene que ver con este narcisismo. Y ahí es donde él habla, también menciona que esto se relaciona con la imagen especular, porque está precisamente compuesta por este autoerotismo, pero no es sexual, sino es como este placer que se produce por el deseo mismo. El ver el deseo del otro. Digamos que una persona con estructura histérica va a disfrutar de ser observado porque ve el deseo en otra persona. La meta aquí no es la sexualidad, sino el ser el deseo de otro, el que otro me desea a mí, el que otro desee estar conmigo, y ahí ya se cumple la meta, y ahí viene un placer. Así, y el placer no solamente radica en eso, sino que radica también en despertar este deseo en el otro, pero porque en realidad tú dices, yo deseo al otro, pero tú no deseas al otro, en realidad te deseas a ti mismo a través del deseo del otro. Entonces lo que causa es ese placer, ¿no? El decir, realmente a través del otro me estoy deseando, y es lo que me atrae a tener una relación o entablar una relación con otra persona. Antes del programa comentábamos un ejemplo de un niño que ve un juguete, y lo trae el juguete a otro niño, y entonces el primer niño se da cuenta de que quiere ese juguete porque el otro niño se ve feliz con ese juguete. Entonces, de esta manera, si alguien se interesa en mí, yo me puedo interesar en mí porque le intereso a esa persona. Veo que alguien me desea y entonces yo también me deseo. Y esto se relacionaría con la identificación primaria, que tiene que ver con el estadio del espejo, precisamente porque me reflejo, ¿sí? Y esta identificación primaria es lo que hace que yo pueda después desprenderme y llegar a tener un yo más estructurado. Pero de primera instancia siempre voy a ser yo. Y esto es como demasiado narcisismo, ¿no? Y Lacan nos habla de varias cosas, ¿no? Nos dice, ¿cuándo surge el yo?
y a fin de cuentas dice, surge en el estadio del espejo. El estadio del espejo, ¿cómo lo explicamos, no? Cuando aparece también el otro, ¿no? El espejo literalmente, ¿no? Que ahí sí alcanza a hacer algunas ejemplificaciones en sus seminarios Lacan, pero cuando aparece el otro, que a fin de cuentas, ya lo habíamos dejado visto en algunos programas, el otro funge como el espejo, ¿no? La misma mirada, el mismo reflejarte en el otro, y que ahorita vale la repetición y estos juegos de palabras, lo que se desea es el deseo mismo, no se desea ni al otro, e incluso todavía no se podría tener una conciencia de desearse a uno mismo, ¿no? Porque el otro te está constituyendo. Entonces, surge el espejo, ¿no? Que en este caso lo empatamos también con el otro. Surge el otro o el espejo, y este te va a ayudar a constituirte. Entonces ahí hacía una referencia de, bueno, el espejo de alguna manera te está dando una idealización de ti mismo. No es exactamente como eres, pero sin embargo desea ser así. Y aquí es lo que explicamos alguna vez, y lo volvemos a dejar en claro, de esta diferencia entre ideal del yo y el yo ideal, ¿no? El ideal del yo, que de alguna manera ya estaba introyectado, ya venía incluso con un código a lo mejor un tanto ético, un código de, bueno, del mismo aprendizaje, etcétera, etcétera, pero ya es una cosa que se constituye con la misma experimentación, recuerdos y la parte que te han proyectado los demás. Sin embargo, surgen casi a la par, el yo ideal y el ideal del yo. El yo ideal era lo que te proyectaban todos los demás, ¿no? O esta parte que no era muy racional, y que aquí poníamos un ejemplo, ¿no? De decir, pues el simple ser exitoso, ¿no? Te decían, tienes que ser exitoso, pero sin embargo no te decían cómo tienes que serlo, ¿no? O cuál era la norma de éxito. Simplemente te daban una generalidad muy a nivel social, y eso era el yo ideal. Todos tienen que ser exitosos, todos tienen que ser, a lo mejor, no sé, ricos, todos tienen que ser guapos, todos tienen que ser, etcétera, etcétera, ¿no? Normas que sean a muy base social, pero sin embargo sin una explicación, y a eso nos referimos que no viene una racionalización. El ideal del yo, sin embargo, ya con esta introyección que hace el sujeto, ya te da unas normas como, bueno, para ser a lo mejor exitoso, yo que considero éxito, esto, ¿no? Entonces voy a tener que hacer tal y tal cosa para conseguirlo. Entonces ya venía esta aparición, pero cuando aparece, regresando a esto del narcisismo, cuando aparece la otra persona, esa es una idealización combinada con un yo ideal, porque sabes que debes de ser así, pero sin embargo también te das cuenta en algún punto que no lo eres. Entonces era como la aparición del espejo. Sí te ayudaba a constituirte de alguna manera, pero después este narcisismo te ayudaba también a sostenerte, y el narcisismo así lo maneja en algunas partes de la teoría, ¿no? Te dice, el narcisismo se sostiene en el ideal del yo, entonces en un ideal del yo maximizado. Y a fin de cuentas se deseaba el deseo mismo, porque todos tenían una falta. Entonces ahorita vamos a abordar eso también, ¿no? Y ya así como lo íbamos dejando, hay diferentes estructuras, una combinación de yo ideal, ideal del yo, y bueno, también esta parte de estar deseando en base del otro, y de estarte constituyendo o estar surgiendo el yo como tal, también en base del otro. También el yo ideal surge cuando aparece el espejo, aparece el otro. Incluso también podríamos añadirle las palabras del otro, que también servirían como espejo. Y aquí surge el yo imaginario, o lo que le llama Lacan el yo moi. Entonces la persona se imagina cómo es él, y entonces ya es el yo ideal. Él cree que es por ser él nada más, va a ser el rey, el bebé, la princesa, todos esos significantes que le dan los padres, incluso el mismo nombre, ya es el yo ideal. Así es él. Entonces gracias a que él es ese yo, ya va a ser todo lo posible, ya va a ser exitoso, ya va a triunfar, va a ser futbolista, va a ser todo lo que se puede imaginar, pero tiene que llegar a este otro yo, el yo del lenguaje, el yo que conocemos como inconsciente, preconsciente, consciente también, y ahí chocan las dos imágenes. En el yo ideal estaría el narcisismo primario, donde nada más por ser yo mismo ya voy a lograr todo, y en el narcisismo secundario tengo que pasarle mi energía libidinal a otros objetos, empatarlos con ellos, con el ideal del yo, y ver cómo adecuarme para lograr ser exitoso, para lograr todas esas cosas que me propongo. Que es la misma interacción social, ¿no? Porque a fin de cuentas sí, llega este narcisismo primario en el que, como dice Domingo, por ser yo, lo voy a obtener todo, ¿no? Y es muy corroborable en la estancia o la etapa que se realiza en la infancia, como lo hace un bebé, ¿no? Simplemente el bebé va a obtener todo por ser el bebé, ¿no? No se le pide más, simplemente ahí es como es, y por eso vale. Entonces incluso ahí lo empatamos, ¿no? Con esta parte de es como el niño rey o el bebé rey, porque a lo mejor por el llanto, a lo mejor simplemente por estar ahí, llega la alimentación, llega el cuidado, llega todo, ¿no? Lo que necesite. Sin embargo, después, con el crecimiento, se da cuenta que, bueno, si lo traducimos o tradujéramos, viene esta parte de perdió el encanto, ¿no? Ya no es tan bonito a lo mejor como antes, sin embargo es porque ya está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora tiene que complacer de alguna manera al otro para que le den algo, ¿no? Ya un ejemplo muy básico,
como muy mundano sería el te portas bien, obtienes algo. Entonces él sabe que complaciendo, o en este caso siendo el deseo del otro, ¿cuál es el deseo del padre, no? Tener a un buen hijo o tener a un niño ejemplar. Y es el niño también el depósito del deseo mismo, se hace este juego, el depósito del deseo del padre, porque el hijo es lo que pudo haber sido el padre y el hijo es lo que quiere que sea el padre. Entonces se hace como este juego, ¿no? Padre o madre, aquí estamos hablando, y también niño o niña, ¿no? Es algo a nivel general. Y cuando hace este juego o este círculo, ¿no? Ahí ya los dos están completos de alguna manera, pero sin embargo ya uno sacrificó su narcisismo, el adulto, al ser padre o madre, al decir, bueno, mi hijo puede ser lo que yo quería ser, y el niño, al estar complaciendo al padre o la madre, diciendo, bueno, aquí está, ¿no? Si yo hago esto, pues seguramente voy a tener tanto más atención, más cariño, premios, regalos, etcétera. Y entonces aquí se hace un juego de narcisismo que después se va a llevar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En las mismas relaciones sentimentales, y ahorita por eso decía, en la misma interacción social, de que bueno, tienes que dar como algo o sacrificar esta parte narcisista para seguir alimentando tu narcisismo, ¿no? Ahí como también otro juego de palabras. Entonces pues así mismo se va constituyendo, digamos que este narcisismo primario y secundario lo trasladamos a un narcisismo primario y secundario a nivel social. Inclusive podríamos ver cómo hay algunas personas que se quedan estacionadas en este narcisismo primario y lo que se genera es la angustia, justamente porque no logro cumplir las expectativas del otro. Ya tuve una expectativa, me decían princesa y no logré ser la princesa, y entonces genero angustia porque no puedo completar mi yo ideal. Porque se pueden menospreciar ese ideal del yo. Si los padres hablan mal del ideal del hijo, o incluso si hablan mal del otro padre, del padre o de la madre, y esta persona se quiere identificar con ese nuevo ideal, entonces va a ver como que vale menos ese ideal y mejor me quedo con mi yo ideal, con la princesa, con el príncipe, con el rey. Me quedo con eso, pero nunca voy a alcanzar esa meta, y que incluso a veces ni siquiera es mía. Es el deseo del otro, pero yo lo que busco es que me den amor. Pero por identificación me adueño del deseo del otro y no genero mi propio deseo. Sí. Vivo a través del otro, en realidad. O el otro vive a través de mí. Ahí otra vez, ¿no? Como esta ambivalencia entre deseos. Bueno, si hablamos de padres e hijos, ahí está muy claro, ¿no? Pero también vamos a ver que se sale después de esta figura. O de alguna manera, si hablamos de este precepto que siempre van a hacer los padres, ¿no? Esta influencia que van a tener, a lo mejor más a un nivel inconsciente, pues después se repite. A lo mejor esta persona que era muy dada a complacer a los demás, pues lo va a seguir haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque sacrificó sus propios deseos o sacrificó sus propios ideales por otro ideal que a fin de cuentas le estuvieron introyectando toda su vida, ¿no? O proyectando en este caso. Entonces ahí es cuando vuelve a repetir, ¿no? Y a lo mejor si lo vemos a problemáticas decimos, oye, ¿por qué esta persona siempre, algunas aquí hablamos, ¿no? Que siempre elige este tipo de parejas, o que siempre tiene esta problemática, o siempre estas situaciones? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas está repitiendo este narcisismo, que el narcisismo, ojo, aquí no se está entendiendo como la persona egoísta, no la persona que nada más está amando a sí misma, sino unas diversificaciones del narcisismo. Por eso hablamos que se hace en varias estructuras. En este caso lo estamos viendo como más neurótico, ¿no? Más histérico. Sin embargo, ahí está presente el narcisismo. No es una cuestión de que esté valiendo o esté imponiéndose a los demás, o una cuestión muy meramente de autoestima, ¿no? Entonces es un poquito diferente. Aquí me gustaría añadir que alguien que dude mucho de lo que él quiere y que tenga que ver que a los demás les guste, nos puede hacer pensar como que nunca tuvo buen narcisismo primario, no hubo tanta energía en sí mismo, no se amó a sí mismo, y entonces se preocupa más por lo que dicen los otros. Sí, probablemente los padres eran demasiado impositorios y llegaron a anularle su narcisismo, y ahí entenderíamos por qué Lacan dice que de pronto pasar estas fases entre el narcisismo primario y secundario es agresivo, porque viene una desunión del cuerpo y un riesgo de descomposición, como si me fueran a fragmentar, y esto podría haberles pasado a esas personas precisamente. Tuvieron tanto temor a ser desfragmentados y no se pudieron unificar, y terminaron siendo, pues como decía Tavo, servir al otro o cuestionar cada vez que voy a dar un paso, y si lo hago y qué te parece y cómo lo hago, si me va a ir bien, y estar dudando toda su vida, ¿no? Bueno, tenemos aquí algunos comentarios, previo a leerlos, los invitamos a que sigan dejando ahí comentarios, saludos y demás. Aquí algunas dudas, ¿no? Y Karian manda saludos y como tal hace algunas preguntas. Dice, ¿cómo se podría dividir este narcisismo en un monje que busca en sí mismo el amor de algún dios? Y segunda pregunta, ¿sería una divergencia el cual mezcla un objeto secundario en él mismo?
si busca el amor de Dios, también sería como buscar el amor del Padre, de alguna manera. Pero podemos pensar que, no sé si no tuvo suficiente con el Padre, o que está buscando un poder superior al de su Padre, que a lo mejor hablaban mal de su Padre, de su propio Padre, y por eso tiene que buscar a alguien que tenga más valor, alguien que sí valga la pena a quien someterse, por decirlo así, o en quien creer. Desde ahí sí se podría hablar de un narcisismo, pero si solamente está buscando al Padre por ausencia del Padre, no sería narcisismo. En realidad está teniendo un narcisismo equilibrado, podríamos decir. Bueno, aunque está siendo depósito de este deseo, porque a fin de cuentas, ¿qué sería el ser como un soldado de Dios, un mensajero de Dios, un enviado de Dios, el que puede portar la palabra misma, ¿no? El que puede dar ejemplo en sí de Dios? Pues a fin de cuentas, sin agredir a ninguna, ¿no? Aquí dice de algún Dios, pues precisamente siguiendo este ejemplo, bueno, es de algún deseo, del que está haciendo el depósito. Entonces viene esta parte en que el beneficio, aunque aquí lo vemos, no es narcisismo, porque lo empezamos así como a entender, ¿no? Que el narcisismo tendría que ser diferente, que tendría que tener un goce, pero el goce lo está teniendo al ser el depósito. Entonces era como los casos que poníamos ahorita, un poquito más neuróticos o más histéricos, en la que, bueno, necesita al otro, en este caso un ser como tal intangible, ¿no? Depende del punto que se le vea, como es Dios, el deseo mismo, ¿no? A lo mejor a Dios lo podríamos considerar el deseo mismo y ser el mismo depósito, en este caso el monje. Entonces el monje es el enviado, el monje es el que puede decir la palabra, el monje es el que puede dar ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene el deseo. Entonces en este caso viene el beneficio de sacrificar su propio narcisismo como persona para obtener el deseo a nivel como máximo, ¿no? El deseo de Dios o ser él mismo, ser parte de Dios. Entonces ahí podría ser más que una división, como un sacrificio narcisista. Así lo explicaría. Podría ser igual que si te sacrificas por la patria. Le estás dando tu narcisismo a algo más, a lo que deseas o con lo que quieres estar bien, digamos. Si quieres que tu patria te quiera, entonces te vas a sacrificar por la patria y la patria te va a regresar algo, te va a regresar parte de su narcisismo. Entonces diríamos que en este caso también sería esperar el narcisismo de Dios de regreso. A fin de cuentas busca el reconocimiento, ¿no? O busca estructurarse. Así lo buscabas a un punto básico. ¿Qué pasa con la patria o qué pasa con Dios? Vas a llegar o vas a quedar en los anales de la historia como esta parte de, se sacrificó por su patria, o se sacrificó por Dios, o era un emisario de la patria o de Dios, etcétera. Con este juego de palabras, y así puede ser en muchos ámbitos, ¿no? Donde se busca un poder como superior, en este caso, sea la patria, sea Dios, sea el gobierno, sea etcétera, etcétera. Siempre hay como un poder que sobrepasa al individuo. Entonces, al querer como hacer esta trascendencia, pues bueno, viene el beneficio, ¿no? A base del sacrificio previo que hiciste. Aquí me sacrifiqué, pero a fin de cuentas, ¿qué me dieron? Me dieron una pertenencia, me dieron una estructura y me dieron una imagen también. Porque qué tal que en este caso, como dice Domingo, del de la patria, pues ya posteriormente le dice, ¿no? Fulanito fue el que sacrificó por la patria, pero la patria le está regresando ese reconocimiento. Entonces el espejo cultural, ¿no? El espejo cultural o espejo social también lo va a hacer a base de Dios. Dentro de su misma fe, dentro de su misma cultura, pero a fin de cuentas le están regresando una misma imagen. También hay que recordar que cada vez que hay una demanda, y aquí hay una demanda, se pide reconocimiento y amor. Entonces podría ser que quiere el reconocimiento y el amor de Dios. Aunque a mí me suena más a una identificación en realidad. Bueno, la misma identificación parte de un punto narcisista, sea muy tenue o sea, como aquí lo manejamos muy primario, pero parte por esto, de, bueno, la identificación, ¿cómo se hace la identificación, ¿no? Y que posteriormente lo explicaremos un poquito más a fondo. Pues la identificación parte de haberte identificado con el otro y de este juego otra vez de deseos, ¿no? Donde el otro me está retornando un deseo, pero ¿para qué? Para que me constituya. Yo me identifico con el otro porque el otro es similar a mí, ya sea en imagen, ya sea en ideal, ya sea en cualquier punto, ¿no? Pero ahí yo me identifico con el otro. Aquí cómo se identifica, ¿no? Otra vez, pues con el mismo Dios, es su deseo máximo, pero Dios le está regresando algo y a fin de cuentas lo deja ser parte de su obra, ¿no? Si lo queremos ver así. ¿Podría ser una explicación? Ahí es la pregunta de Karen. Valdés manda saludos. Saludos. Y Lupita Rivera dice también saludos para todos, que enriquecen los conceptos y el programa es pionero en su género en Guadalajara. Saludos. Gracias, Lupita. Gracias por el saludo ahí y el halago, ¿no? También incluido. Un saludo, colega. Bueno, continuamos con esta parte. Yo creo que previo a ir a un comercial ahí musical, y venía esto donde, si mal no recuerdo, decía Beth, de alguna manera el narcisismo ayuda o es un escape a no desestructurarse o a no caer, lo que también podríamos considerar una psicosis, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa con el narcisismo? Ahora sí hablando de la estructura psicótica, ¿no? En este caso, estos objetos de deseo
ya lo veíamos acá, ¿no? Y ahorita empezamos a utilizar esas palabras inanimados, ¿no? Intangibles. En este caso son objetos inventados. Es un narcisismo que también podríamos considerar más elevado, más allá que el del neurótico o el histérico, porque en este caso lo depositaba en otra persona, ¿no? Y era un juego, el deseo se regresa a mí mismo, pero a fin de cuentas había un otro o un espejo. ¿Qué pasa en el espejo o en el otro del psicótico? El espejo o el otro está en el mismo. Entonces, los objetos que haga o el mismo deseo es simplemente fragmentarse. Entonces, ya sea un poquito psicótico, pero a fin de cuentas ahí viene como, a fin de cuentas, una represión que podríamos meternos un poquito en psicosomática, y aquí yo creo que Domingo está de acuerdo con eso, en el que el deseo se posiciona en un órgano, ¿no? Se posiciona en una parte del cuerpo y está enferma, ¿no? A fin de cuentas. Pero ¿qué pasa con el psicótico? El psicótico se desfragmenta, no llega a esta parte en la que a lo mejor enferma, ni mucho menos, o haya otro que le empiece a dar constitución a su mismo yo, sino que por el contrario se desfragmenta, y en este caso no son órganos, no son partes, sino simplemente son partes de su psique, ¿no? Donde aquí está el otro imaginario, aquí está el objeto imaginario, y bueno, ahí es donde se deposita el deseo mismo. Entonces ese deseo obviamente o se regresa o no se regresa, pero todo está dentro de esta fantasía. Entonces ahí ya empezamos a ver que también hay un narcisismo dentro de la misma psicosis. De hecho, yo creo que sería un narcisismo más puro, Sí. porque es en sí mismo, y el amor es hacia sí mismo. El objeto de deseo es en él, entonces él automáticamente se produce placer a sí mismo, olvidándose de los demás, porque ahí totalmente se olvida de los demás, no le interesa qué pasa con el mundo, no le interesa qué pasa con el otro, todo está en él. También hay que recordar que aquí lo que pasa, ¿por qué llega la realidad? ¿Por qué el psicótico no puede simbolizar? No puede ver lo que hay en el espejo y se cree eso, pero rechaza lo que le regresa a la sociedad, que estaría en el lenguaje. No lo puede simbolizar, y todo lo que no se puede simbolizar aparece en lo real. Y entonces ahí es donde aparecen los acting outs, aparece en la psicosomática, aparecen los lapsus, aparece también el suicidio de repente, el sentirse desfragmentado porque no se pudo simbolizar eso. Y ahí es donde viene todo a la realidad, porque regresa ese narcisismo y ya no hay nada depositado en los objetos externos. Porque él es el significante de todo. Al final de cuentas él se vuelve significante, y todos sus significantes van hacia él y son él. La cuestión ahí sería que a veces no lo alcanza a él ver de esta manera, ¿no? Nosotros lo estamos viendo ahí muy analíticamente y bueno, obviamente desde afuera cómo está manejando este deseo, pero ahí su mismo deseo a veces ni siquiera él lo ve como tangible. Entonces empieza, en vez de buscar una estructuración, por el contrario, se empieza a destructurar más, empieza a hacer más objetos de deseo, ¿no? Más objetos donde llevar esta pulsión o donde llevar el desear mismo, y sin embargo nunca lo está encontrando. Entonces este deseo, a fin de cuentas, también se vuelve un poquito castigador, ¿no? Porque la misma desfragmentación, él obviamente todos decimos, mira, está ensimismado, está en su mundo, ¿no? Sí, como dice Beth, podría ser el narcisismo más real, ¿no? O así el que le hace más eco a la palabra. A fin de cuentas, Narciso, ¿qué le pasa, no? Si consideramos el que muere por inanición, o el otro mito que creo que me faltó decirlo, el que se ahoga en su mismo reflejo, a fin de cuentas la psicosis, ¿no? Se ahogó en el mismo deseo. Pero ¿qué pasa con este psicótico? A veces no se da cuenta de esto, no lo ve desde fuera, como decir, mira, ahí tiene su deseo y todo debería estar como muy padre, ¿no? Él mismo es el deseo, ¿no? Sino que no alcanza como a estructurar que esta parte, o más bien a ser consciente de ello, de que esta parte soy yo. Entonces ahí él sigue buscando más depósitos, ¿no? Del deseo. Y Karen hace otra aclaración aquí, y bueno, como tal parafrasea un poco y dice, e hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, dice, hablando de narcisismo, y dice que gracias por la aclaración. Bueno, ya. Vamos a entrar en eso, yo creo que después de la música, porque precisamente vamos a abordar ahí la identificación, lo vamos a cambiar las palabras y vamos a decir que el Padre hizo al Hijo a su imagen y semejanza. Bueno, ya comentábamos aquí lo que dejó Icarian, que vamos a cambiar las palabras y vamos a decir que el Padre hizo al Hijo a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el niño se debe de identificar en algún momento con el Padre. No es que el niño vaya a llegar a ser igual que el Padre, sino que el Padre va a hacer que el niño sea igual que él. Es lo que habla Lacan, que es la diferencia. Entonces, para que el niño llegue a obtener lo que logró el Padre, tiene que hacer lo mismo que hizo el Padre, y tiene que dejar el narcisismo primario y tiene que pasar al narcisismo secundario. Entonces cambiaría del yo ideal al ideal del yo. Y así es como identificarse es hacerse idéntico, hacerse igual, a lo mejor solo parcialmente, pero se va a identificar con eso.
lo va a imitar de alguna manera. Y además esto nos ayudaría a entender de pronto, por ejemplo, desde este ámbito religioso, porque cuando al ser bautizado te dicen que eres rey de reyes, ¿no? Y automáticamente te dicen que si tú cumples con todas las reglas, vas a llegar y ya tienes un lugar allá que es un trono. No te lo dicen como un lugar, sino como un trono, porque tú eres hijo de un rey y entonces eres el príncipe. Y automáticamente ya están alimentando ese narcisismo. Y la gente obviamente que deseas tener un lugar de poder, un lugar de mando. Entonces se retroalimenta el narcisismo y es lo que hace que las personas sigan la estructura religiosa, una estructura determinada. Y una trascendencia, en este caso no es la inmortalidad como tal, pero sin embargo sí es la inmortalidad a un nivel espiritual. Entonces ya te lo dicen como una recompensa. Aquí volvemos a hacer este juego de palabras y valga la repetición con el juguete mismo, ¿no? Abríamos el programa con esto y Domingo hacía una aclaración ahí. El niño que desea el juguete que tiene el otro. Y en este caso, bueno, el juguete no es que lo tenga el otro, o a fin de cuentas sí, también lo tiene el otro, cuando hay ejemplos de personas ilustres, de santos, de mártires, de los monjes, de etcétera, 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 e incluso el mismo Jesucristo, ¿no? Viene esta parte y en las distintas religiones, no nada más hablando de la católica o de la cristiana, viene una referencia, ¿no? Ahí está el otro, y el otro de alguna manera es el que estuvo más cerca de Dios o es el que ya puedes tomar como una referencia, si no es que la misma división de deidades, independientemente en la fe que estés. Entonces viene esta parte de, bueno, la recompensa, aquí ya tienes un ideal, ¿no? A fin de cuentas, es con el que te tienes que identificar. Si logras identificarte con él, y en este caso satisfacer al padre, o el deseo del padre, que en este caso era que mis hijos sean igual a mí, o que yo sea igual a mis hijos, ¿verdad? También con este juego, pues bueno, viene la recompensa, en este caso del trono, o viene de cualquier otro significante que a fin de cuentas te ponga otra religión, o otro dogma, o otra fe, y en este caso te dice, bueno, si actúas de esta manera, vas a obtener esto. Y a fin de cuentas, con eso te vas a sentir satisfecho, porque ya vas a hacer el mismo deseo, ¿no? Entonces, otra vez, hablando aquí de fe, pues hace este juego, ¿no? Con deseo del Padre, deseo del Hijo, y a fin de cuentas, lo que hablaba Domingo, pues también de una identificación con el ideal de alguna otra persona. También Lacan decía que hay 3 tipos de identificación. Hay una que es imaginaria, otra va a ser simbólica y la última va a ser fantasmática. La identificación imaginaria sería con esta imagen que nos regresan en el espejo o que nos regresa el otro. Nos puede decir alguien que cantamos muy bien y nos la creemos, nos identificamos con eso. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos con un público diferente que no es el de la familia, que no es el de los amigos, y a lo mejor cantamos y no es cierto que cantamos bien? Se va a romper ese espejo y me voy a molestar porque ya no me regresan lo que yo espero que me regresen. Y se rompe ahí la identificación imaginaria, y en esta sería el yo ideal. Porque yo canto, le va a gustar a los demás, y no necesariamente es así. En el caso de la simbólica, aquí ya entra en juego lo que la sociedad, el ideal del yo. Ahí me tengo que comparar con cómo cantan los demás y yo mismo me tengo que dar cuenta si de verdad canto bien o no. Y ya después, si me identifico yo con ese cantas bien, entonces voy a estar bien. Si no me identifico, no voy a tomarlo en serio. Voy a dudar que no me están diciendo la verdad. Es decir, no es cierto, yo no canto bien. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Que a lo mejor sí canto bien y no me la creo. Sería como si le estuviera dando demasiada importancia a lo que dicen los demás. De hecho, yo creo que podríamos desde ahí comparar este narcisismo con un poco, quizás saliéndonos ligeramente del psicoanálisis, con la autoestima. Y podríamos hablar precisamente de que es necesario que la persona tenga narcisismo. Esto es lo que hace que él se la crea o que tenga autoestima, ¿no? Si yo tengo un nivel equilibrado de narcisismo, voy a ser una persona que va a ir hacia metas y voy a lograr infinidad de objetivos. Pero sin embargo, si lo tengo débil, me va a pasar esto, no me la voy a creer. También podríamos añadir aquí que ese primer narcisismo primario, sería como la base de todo. Y sería como qué tan grande era ese yo ideal o qué significante le pusieron ahí con el que me comparo, y por eso a lo mejor no me la creo. ¿Qué tal si me ponían el significante rey, el significante princesa, y como no me puedo asemejar, no me puedo identificar con eso, nunca me la voy a creer hasta que sea príncipe, hasta que sea rey, hasta que sea princesa? En este caso hablamos de una exigencia también en el narcisismo. Claro, hay un narcisismo básico y debe de prevalecer en cualquiera de las estructuras, ¿no? Y en este caso, si lo manejamos como autoestima, pues debe de haber un narcisismo básico, ¿no? En el cual la persona
A fin de cuentas, decíamos, el narcisismo es o subsiste por el mismo ideal del yo, y hablamos que el ideal era ya la introyección que había hecho la persona, que supuestamente debería estar deslindado del yo ideal que todavía te está dando la sociedad, o los padres, o la familia misma, o amigos, o parejas, o etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, en este caso, viene también una exigencia de por medio, y puede ser un arma de doble filo, tanto el narcisismo, como decíamos, del que se la cree de más, pero el narcisismo del que no alcanza a sentir que satisface esa exigencia. Entonces ahí viene como la parte de, tengo que hacer esto, que es un poquito lo que hace el artista, ¿no? Hay diferentes tipos, y habrá el artista que es así como muy entregado y dice, bueno, no me interesa si mi obra, a fin de cuentas yo estoy aquí por el arte y simplemente por hacerlo, ¿no? Por la misma producción, pero sin embargo no está creyendo lo suficiente en su obra. ¿Qué pasa con el otro? Dice, no hay problema, usa el mismo discurso, pero dice, no hay problema, o sea, o no están preparados no es momento para mí, no conocen, simplemente no son buenos espectadores o no son buenos apreciadores. Entonces viene la parte, ¿no? El mismo discurso y utilizado para el que se la cree y el que no se la cree. Y también el artista, pues a fin de cuentas está haciendo un juego narcisista, depositando el deseo en su obra. Pero ojo, la obra tiene que ser reconocida para que el autor o el artista también sea reconocido. Entonces, a fin de cuentas, el artista busca que su arte se le dé el reconocimiento, y el reconocimiento va a ser por los otros. ¿Cuál es el espejo, no? Pues hay un espejo intermedio, el arte mismo. Si el arte lo ve la otra persona, y así como el ejemplo, ¿no? Más a lo mejor mundanamente, o de la vida real, ¿no? Del que va a cantar, ¿no? Y canta a lo mejor en el karaoke de su familia, y todos, no, que lo haces muy bien y deberías de animarte y todo, ¿no? Va al karaoke a lo mejor de otro bar, y ahí es cuando exactamente, ¿no? No cantaba tan bien, no ando muy afinado, se me subieron las copas, etcétera. Ya ves que son los pretextos, porque bueno, no se cantaba tan bien como se creía, ¿no? Y a fin de cuentas no hubo esta como relación entre, ahí está el arte, ¿no? Era el mismo canto, pero a fin de cuentas el espejo, cada quien lo proyectó de una manera diferente. Vino la imagen del otro de la familia, a lo mejor en este caso muy beneficiaria, ¿no? Pero vino la imagen del otro más social y no fue tan beneficiaria como creíamos. Entonces allí hay un juego del mismo artista. El artista vive por su obra, ¿verdad? Pero sin embargo la obra, pues a fin de cuentas tiene que ser reconocida, o bien o mal, o poco o mucho, pero tiene que ser reconocida. Hay un tercer tipo de identificación, esta sería la fantasmática, y en la fantasmática se refiere como a un guión elaborado que siempre se está repitiendo. Y de hecho Lacan utiliza alguna frase de Freud que llama el rasgo unario. Dice que lo podemos ver claramente en las relaciones de pareja, que si nos pusiéramos a analizar qué era lo que tenían en común todas las personas con las que hemos estado, tienen algo característico, que a veces podría ser la voz, a veces podría ser el cabello, puede ser el nombre, la inicial, puede ser que sea mujer. Eso sería muy común. Sí, pero, definitivo. Entonces, tiene que haber un rasgo unario y nos tendríamos que reconocer ahí. Y es precisamente eso que falta, el yo. Ese soy yo. Eso que falta ahí es lo que no está, lo que no puedo ver. Y se podría entender desde la palabra. Si yo soy una mujer que me dijeron toda la vida princesita y no lo he logrado, y llega un hombre que sin ser mi padre me dice princesa y me trata como princesa, entonces automáticamente yo estoy logrando ese deseo. Y esto nos llevaría a entender por qué de pronto algunas estructuras histéricas permanecen con ciertas parejas. ¿Qué tal también ahí está la clave? A las personas que son maltratadas? Quizás desde chicos ya los habían maltratado, o se referían a ellos cuando eran pequeños con algún significante tal vez un poco hiriente. Si los menospreciaban, si no lograron tener un buen narcisismo primario, entonces van a buscar a alguien que los haga sentir igual. A fin de cuentas el narcisismo está tergiversado, ¿no? En este caso, el ejemplo de la princesa, ¿no? Era la parte que el padre no le dio, pero en este caso el otro narcisismo es el padre lo que le dio, así haya sido negativo, ¿no? Que a lo mejor le decía que era una inútil, y entonces se siente sin esta utilidad, y mientras el que la trate así, pues con ese va a estar, ¿no? A pesar de que, oye, ¿por qué duró tanto tiempo, no? ¿Por qué si la engañaban, o por qué si la maltrataban, o por qué, etcétera? Algún ejemplo negativo, ¿por qué duró tanto tiempo, no? Pues precisamente, ¿no? Aquí hay una repetición que veíamos, era la referencia que hacía el padre otra vez en este juego de deseos, ¿no? Además de que ahí le añade la identificación, y justo con lo que decías, Tavo, es como esta parte de decir, bueno, para esa persona o para ese niño que fue maltratado o injuriado,
registró el amor como agresión. Al final de cuentas, la figura del padre y el amor lo registra como una agresión porque es la atención del padre. Cada que me dice está prestándome atención. Cada que está agrediéndome está junto a mí o está centrándose en mí. Y automáticamente se está dando una identificación. Cuando yo encuentro al otro que hace lo mismo, inmediatamente me clavo en él, me anclo. Esa es la palabra clave, ¿no? Y el segundo concepto de nuestro programa, narcisismo e identificación. Todo esto que estamos hablando ya estamos haciendo una identificación, tanto negativa o positiva, depende cómo se vea, pero se está haciendo una identificación con el otro, ya sea el padre con el hijo, o ya sea, bueno, en este caso que estamos poniendo ejemplos de parejas, ¿no? Voy a permitir leer otros comentarios. En este caso, Icarian vuelve a comunicarse y dice: en el método científico se vale en la repetición de resultados. Con el ejemplo del canto, el poder actuar en frente de 10 públicos distintos y lograr el mismo resultado en todos ellos. Estadísticamente, ¿se podría tener una idea de uno mismo? Aquí en este caso podría ser que hablemos de bueno, esta cuestión de írsela creyendo, ¿no? Poco a poco. No es tanto el narcisismo. ¿Cómo hablamos del artista, no? La obra es el depósito del deseo. ¿Cuál es en este caso? El canto, ¿no? La misma voz. A fin de cuentas, si la voz es reconocida por diferentes públicos o algo, te está dando una consistencia. Es similar a lo que hace el psicótico, no es una ejemplificación de que el artista sea psicótico, pero sin embargo hay una cierta locura, ¿no? A fin de cuentas, hay una sublimación que se está haciendo con el arte. Entonces, en este caso se están haciendo varios depósitos, lo que van a ser varios públicos, porque hay artistas que siguen presentándose, ¿no? Chente en tres. Mientras sigan aplaudiendo, a fin de cuentas sigo actuando, ¿no? Sigo cantando, pues a fin de cuentas el artista está viviendo el deseo del otro, que en este caso el depósito es el canto. Aquellos lo reconocen y este lo otorga. En este caso de a lo mejor poner varios públicos es lo mismo, ¿no? Tener varios depósitos de deseo, como decíamos, una desestructurización y a fin de cuentas ahí dejarlos, ¿no? Diferentes públicos, sí, para que te consoliden, pero más que nada consoliden tu obra, que va a ser el objeto del deseo. Sin embargo, si fuera una persona demasiado insegura o con un narcisismo muy débil, a pesar de que fueran 10 públicos diferentes, no lo estructurarían, porque en realidad su narcisismo está demasiado debilitado y va a seguir sin creérsela. También otra cosa, ¿qué tal si 10 públicos le dicen que es bueno, pero llega con esa persona que le recuerda a su mamá, a su papá, y le dice, no sirves para nada? Y entonces va se cae más todo fuerza. Lo que dijeron las otras personas y se vuelve a sentir como que no sirve para nada. Y ese ejemplo lo vemos, ¿no? Artistas que de alguna manera se frustran por una misma opinión o que son atacados por una crítica y algo significó esta crítica o tiene un representante que los destroza, ¿no? A fin de cuentas dices, bueno, es que siempre va a haber un opositor de tu obra, pero ¿qué significó para él, no? En este caso podría ser lo que hizo Domingo. También tenemos que pensar de quién quería en realidad el reconocimiento y el amor. En este caso no es del público. ¿Quién era su primer público? Sí, y aquí ya hablamos de otro de los conceptos claves, ¿no? Dentro de este narcisismo de identificación, lo que va a ser la falta. Creo que ahorita abordaremos eso ya como manera también concluyente. Bueno, antes de eso, otro comentario. Diana, pues bueno, manda saludos al café. Saludos. Diana. Y bueno, como tal, abordamos esto, ¿no? Antes de leer este comentario, la falta, que ya lo empezamos a dejar traslúcido en las últimas explicaciones, los últimos comentarios y demás. El sujeto tiene este mismo deseo, pero a fin de cuentas tiene una falta, no tiene esta completud, porque hay algo que a fin de cuentas está dejando un depósito en el deseo del otro y asimismo está otorgando su falta. El depósito de alguna manera lo está satisfaciendo porque de alguna manera sí, ahí lo pone Lacan en algunas mapas conceptuales, ¿no? Podríamos decir, o mapas ahí a reproducción, en los que dice, bueno, el deseo mismo llega al sujeto y la falta pareciera que queda intacta, pero más que esto podríamos hablar del que el deseo trata de tapar la falta y por eso se hace cíclico, ¿no? Se hace repetitivo. Ocupas al otro para que te esté cubriendo esta falta y el otro ocupa que esté, valga la repetición, el otro para estarle dando, a fin de cuentas, lo que no tiene, ¿no? Y era como un juego de palabras que también aquí decimos de dar lo que no se tiene cuando hablamos del amor, ¿no? A quien no es. A fin de cuentas es esto. El otro está fungiendo como para tapar una falta, pero el mismo deseo de a quien están cubriéndole esta falta es el que está cubriendo al que otorga, ¿no? Entonces ahí, aunque está un poquito revoltoso, aquí es donde empezamos la falta, y si se detecta esa falta, pues es donde se pueden detectar estas situaciones. El artista puede ver cuál es a lo mejor la inspiración de su obra, la pareja que tiene una secuencia problemática, ¿no? Con no solo ella, sino con otras parejas, también puede ver cuál es la falta en realidad que está sustituyendo, ¿no? Que a lo mejor recibe una crítica también, de quién venía la crítica, ¿no? Cuál era la falta que tenía que tapar. Ahí es como un juego que, bueno, viene el análisis o el autoanálisis, ¿no? Cada quien lo verá como quiera.
También la falta sería el objeto A, y que sería lo mismo que el rasgo unario. Todo eso que se repite y que siempre hace falta es el objeto A. Es una falta de objeto que estamos buscando constantemente para taparlo, para ponerle nombre y llenar ese hueco, pero nunca se puede llenar. A mí me recuerda, por ejemplo, no sé cómo se llama ese juego, pero tiene como 15 números y entonces tienes que mover unos cuadritos y siempre queda un hueco y los tienes que acomodar por orden, pero siempre te va a quedar un hueco. Y es precisamente porque hay un hueco que se puede haber movimiento, y es lo mismo. Para que haya movimiento del deseo tiene que haber una falta. No voy a querer nada más si ya tengo todo. Además, si entendemos, como decíamos a un principio, que el yo está estructurado a partir de la libido y que esta energía libidinal se va a mover a través del deseo o por el deseo, es más fácil de entender precisamente porque yo siempre deseo, pero deseo el deseo del otro, como decíamos en un inicio. Como en ese momento lleno mi deseo del otro con este otro, pero si yo me retiro de ahí, mi deseo se vuelve a activar, digámoslo de alguna manera, o veo otra cosa, mi deseo se vuelve a activar y tenemos esta repetición, como bien mencionabas, y estar busque y busque, porque tengo un vacío al final de cuentas interno. También tenemos que pensar en dos estructuras. La estructura histérica va a buscar un deseo siempre insatisfecho. Va a buscar que alguien la colme por completo o que lo colme por completo, y el obsesivo va a tener el deseo de satisfacer por completo a la otra persona, por eso pueden empatar también. Siempre se va a obsesionar pero si ya te compré todo lo que querías, ¿por qué quieres otra cosa, no? Porque quiere colmar por completo el deseo para que ya no vuelva a aparecer. Y la estructura histérica quiere que siempre le cumplan todos sus deseos. O sea, es un cuento de nunca acabar. Ya, con cuentos de nunca acabar, también ya empezamos a concluir, ¿no? Y esta parte, así es como lo dejamos claro, más allá de que hoy estuvimos hablando de identificación, narcisismo, ¿no? No precisamente en este orden, hablamos también de estructuras, ¿no? Para que quede claro que el narcisismo, bueno, ya se juego con los ideales, el yo ideal, etcétera, el ideal del yo, venía con esta falta también, que es una de las notas como clave, ¿no? A fin de cuentas, a manera de conclusión, y venía que el narcisismo, a diferencia de lo que mundanamente se cree, no es nada más un tipo de perversión, no es nada más dentro de la perversión, ¿no? De que en este caso era el egocéntrico, ¿no? También vemos ejemplos como los que citaron Domingo y Beth, y aquí estuvimos también en colaboración haciendo, del neurótico, ¿no? Del obsesivo, del histérico, del psicótico, ¿no? Que si hacíamos juego con este ejemplo que ponías del cuadrito numérico, ¿no? Donde siempre hay una falta, bueno, el neurótico lo está trasladando, ¿no? El perverso, a fin de cuentas, está como debilitando a los demás para poner su deseo por encima de ellos. La histérico, histérica, pues está, a fin de cuentas, buscando ser el deseo, ¿no? Está como queriendo ser nada más la falta del otro, ¿no? Y el psicótico está haciendo más faltas todavía, porque está buscando más depósitos de deseo. Entonces vemos que el narcisismo está presente en cualquier estructura, ¿no? Mayor o menor medida, pero bueno. Y que también debe de haber, o así siempre está presente, un narcisismo básico en cualquier sujeto, ¿no? Depende de la constitución de este narcisismo básico, va a ser las situaciones, o si algunos le llaman problemas, que se presenten en futuro, ¿no? Yo creo que de esta manera quedaríamos ahí explicado narcisismo e identificación en este otro episodio del mes de Lacan, ¿no? De aquí dentro del Café Psicoanalítico. No sé cuánto nos quede, pues ya nos despedimos y nos vemos la siguiente semana con más de Lacan. Un placer estar con ustedes, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por escucharnos, nos vemos con la sublimación. Sublimación. Entonces, nos escuchamos el siguiente jueves.